Ok, jóvenes, buenas noches. Hoy es 15 de noviembre del 2023. Son exactamente las 8:06 de la noche. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión. Bueno, antes, como todo, pues colocamos en manos de nuestro Señor esta nueva sesión que nos dé la oportunidad de intercambiar conocimientos y que ustedes logren comprender todo lo que yo voy a explicar en estos momentos, porque voy a hablar de algo que es un vistazo general de lo que es el estatuto aduanero, ¿no? O el régimen aduanero. En estos momentos aparecen conectados 8 aprendices. Esperemos que sean más, pero bueno, ya comencé a grabar la sesión. Aquí me está haciendo una transcripción, me está haciendo una transcripción en inglés. No sé por qué. Aquí está. Aquí pareciera que me estuviera hablando. Vamos a darle una actualización allí. Ok, muy bien. Ok, jóvenes, ¿logran ver bien mi pantalla, muchachos? Muchachos, ¿me Sí, escuchan señor. bien, fuerte y Sí, claro? señor. Ok, Sí, señor. ok, jóvenes. Bueno, hoy voy a hablar de forma general. ¿Ustedes alcanzaron a ver el video de la sesión pasada? ¿No? Ok. Bueno, en el día de hoy, jóvenes, el objetivo de esta sesión, es que voy a hablarles a ustedes de lo que es el régimen aduanero. Pues obviamente ustedes antes de salir, ustedes ya a puertas de salir y de terminar su proceso formativo, una de las habilidades que tienen que desarrollar más es en la interpretación de toda la normativa aduanera vigente, ¿no? En este momento voy a hacer una descripción muy general para modo de posteriormente ir haciendo precisiones con respecto a cada uno de los apartes de los decretos y resoluciones que componen el régimen aduanero o la legislación o normativa aduanera. Me imagino que ustedes ya han leído todo lo que son los estatutos aduaneros, por ejemplo, el 1165, ya lo saben, ya lo conocen o no. ¿Por qué voy a hacer este tipo de sección? Pues porque me he dado cuenta que todavía hay muchas falencias con respecto a muchos procesos, de los 3 procesos principales que son importación, exportación y tránsito aduanero. Jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me escuchan fuerte y claro? Sí, Sí, señor. señor, perfecto. Ok. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues me la hacen, ¿oyeron? Y quiero que me participen. Entonces, una pregunta. ¿Ustedes han leído a profundidad el régimen aduanero colombiano? Sinceramente. No, señor. Ok. Pues yo diría que por encima, o sea, como las cosas más centrales, pero más que todo por las evidencias y eso. Pero así Ok, todo perfecto. completamente, concienzudamente, no. Ok. Yo que he notado, pues en esta semana este puente me puse a hacer un análisis de las evidencias que solicita el programa de formación. Y que exista una evidencia donde ustedes se centren específicamente en lo que es la lectura de todo lo que es el régimen aduanero. No he encontrado esa evidencia, ¿sí o no? ¿O me No. equivoco? ¿Me equivoco? Ok.
que ustedes hayan tomado el régimen aduanero y lo hayan leído y lo hayan desmenuzado parte por parte, así como sus resoluciones, el reglamento específico del régimen aduanero, ¿ustedes lo han hecho? No, No, así señor. tan detallado, no, no, señor, no. Ok, perfecto. Entonces, eso es una de las recomendaciones que voy a hacer a la mesa de desarrollo para modo de que actualicemos eso. Bueno, por eso, jóvenes, por las preguntas que ustedes me han hecho y las dudas que han tenido con respecto a esta última guía, que es la guía número 4, pues me animo y voy a tratar de hacer videos explicando más a profundidad el régimen aduanero, ¿no? Entonces, si yo les hago esta pregunta, cuando hablo de régimen aduaneros, ¿a qué me refiero yo como régimen? O régimen, perdón, régimen. ¿Quién me dice qué es un régimen? Normas. Ajá, ¿cómo así? ¿Norma para qué? Para regir Para una regular. velocidad regular, sí. Ajá. O sea que en nuestra Un vida reglamento. nosotros, ok, miren que si nosotros nos vamos a Google y le colocamos que nos defina qué es un régimen, Profe, creo que se le fue la voz. hola, hola, ¿me escuchan? Lo acabamos de escuchar, profe. Es que se me desconectó, se me desconecta. No sé, hubo como un bajón, no sé, ahorita. Ok. Les decía, jóvenes, que, ok, ya tenemos claro que es un régimen, ¿ves? El régimen es un conjunto de normas que regulan cualquier cosa, pero yo les pregunto, ¿qué es una aduana? ¿Qué es una aduana? ¿Técnicos? ¿Futuros técnicos? Hello, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, profe, ya ahora sí. Antes no me escuchaban, ¿ok? ¿Qué es una aduana, jóvenes? Necesito saber de ustedes. ¿Qué es una aduana? A ver, técnicos en comercio. Profe, la aduana es la entidad gubernamental encargada del control de flujo de mercancías y bienes que entran al país. ¿A través de qué? ¿Por dónde? De las fronteras, profe. Uno, ¿por dónde más? Puertos y aeropuertos. Muy bien, exactamente. Exacto. Muy bien. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del régimen de aduana es el conjunto de normas o reglas establecidas por un gobierno para regular el ingreso de mercancías, ojo, de procedencia extranjera a través de las zonas a través de zonas primarias o de puertos, aeropuertos o zonas de frontera, así como también controlar lo que es la salida
ojo, la salida de producto nacional hacia el resto del mundo. Este régimen que nosotros vamos a trabajar, voy a hacer una exposición magistral hoy de lo que es el régimen de aduanas. El régimen de aduanas no es otra cosa sino eso, ¿no? Es el afán que tienen los gobiernos para modo de controlar el ingreso y salida de mercancías para la satisfacción de las necesidades nuestras internamente o de otras partes del mundo. Es importante que el régimen de aduana siempre esté actualizado y siempre vaya de la mano con los adelantos tecnológicos, los cambios en las tendencias o mercados o preferencias de los consumidores. El régimen de aduana en Colombia en este momento, para mi concepto, está regulado, ojo, está compuesto por el decreto 1165 del 2 de julio de 2019. Aparte de eso, me imagino, ustedes lo leyeron, me dijeron que así muy poquito, ¿no? Aparte de eso, como aquí en Colombia, cuando se expide un decreto, también se tiene que expedir un reglamento. Ese reglamento normalmente se define en estos momentos por la resolución 046 del 26 de julio del 2019. Ahora pregunto, ¿conocen ustedes esa resolución? No, señor. ¿Nunca la han leído? ¿Es primera vez que la escuchan? Creo que lo he escuchado, pero Ok. no me acuerdo mucho. Resulta que, jóvenes, normalmente si el gobierno nacional quiere definir un régimen de aduanas, ojo, un régimen, vamos a hablar específicamente al régimen que nos compete, en el régimen de aduanas, si quiere definir eso, tiene que sacar un decreto, acuérdense que a través de la ley marco del comercio exterior y la ley marco de aduanas, que es la ley séptima y la ley sexta, se tiene que definir y reglamentar o regular todo a través de leyes, decretos y resoluciones. En este caso, el decreto 1165, en la cual se dictan disposiciones para regular todos los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero, pero también tiene que irse acompañado por un reglamento especificando y haciendo precisiones con respecto a estos aspectos importantes. Entonces, ustedes como futuros técnicos en comercio exterior, ustedes obligatoriamente, mis queridos aprendices, deben de manejar toda la normativa. No quiero que sean unos expertos, pero sí deben de conocer dónde consultar y qué normas tienen que consultar a la hora de hacer operaciones de comercio exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente es el decreto 1165 y la resolución 46. No solamente eso, porque estos decretos, ojo, estos decretos a través del ministerio, solo de los ministerios, de las entidades del Estado que hacen parte del comercio exterior, se pueden hacer nuevos decretos, nuevas resoluciones y nuevas leyes, especificando y dictando otras disposiciones para que este proceso de comercio exterior en Colombia o en aduanas sea de la mejor forma y sea lo menos traumático del caso. Es importante que ustedes conozcan este decreto y que lo lean. Ahorita les voy a hablar de forma general qué van a encontrar en estos dos documentos que son de suma importancia para nosotros. Aparte de eso, cuando el gobierno definía decretos o regímenes de aduanas, dentro de ese régimen de aduanas de una vez venía el régimen sancionatorio, o sea, definía de una vez cuáles eran y cuáles serían las sanciones a utilizarse por si nosotros como futuros declarantes violamos la ley. Eso fue demandado. ¿Se acuerdan el video que yo les compartí que hablaba del régimen sancionatorio? ¿Sí lo vieron el video? ¿Alcanzaron a verlo? Duraba 1 hora. Bueno, ese decreto fue demandado y le tocó al gobierno nacional expedir, ojo, un régimen sancionatorio aparte del decreto 1165.
El régimen sancionatorio está definido por el decreto 920 de este año, del 6 de junio de este año. Para mí, jóvenes, y para cualquier técnico, tecnólogo o profesional de comercio exterior, debe utilizar, ojo, debe utilizar obligatoriamente como consulta permanente estos documentos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No, señor. Ok. Me voy a centrar específicamente en estos dos decretos, en el decreto 1165 y en la resolución 46. Me voy a centrar en estos dos documentos y voy a hablar de forma genérica de estos dos documentos. Posteriormente hablaremos del decreto 920, que es el régimen sancionatorio. Muy bien. Señores, el decreto 1165 tiene 22 capítulos. Los decretos a veces se dividen por secciones. Esas secciones se dividen por capítulos, por títulos, y esos títulos se dividen por capítulos. El decreto 1165 tiene 22 títulos. Ojo, 22 títulos. Esos 22 títulos van a estar subdivididos en capítulos. Ojo, en capítulos. Cuando yo entro a este decreto, voy a encontrar esos 22 títulos que están denominados de la siguiente forma. ¿Logran ver ahí? ¿Se ve bien la diapositiva? Sí, señor. Ok. Cuando ustedes entren al decreto 1165, van a encontrar el primer título que se refiere a disposiciones generales. Ahorita lo vamos a ver. El segundo habla específicamente de los declarantes, queriendo decir esto, quiénes son los que están obligados aduaneramente a declarar en Colombia. El título 2 habla de las zonas primarias aduaneras. Cuando yo hablo de unas zonas primarias aduaneras, son aquellas zonas habilitadas para hacer procesos de importación, exportación y de tránsito aduanero. Eso es una zona primaria. Entonces ustedes dirán, instructor, pero también existen zonas secundarias aduaneras. Sí existen, como por ejemplo, ojo, los almacenes de depósito. Esos son zonas secundarias, pero esas zonas secundarias tienen que estar reglamentadas y tienen que estar autorizadas para fungir como zonas secundarias aduaneras. Eso, todo lo referente a toda esa zona la voy a encontrar en el tercer título del decreto 1165. En el título número 4 voy a encontrar toda la información de cómo yo, si soy un usuario aduanero, ojo, soy un usuario aduanero, cómo debo describirme y cómo tengo que gestionar la autorización para que la DIAN o la autoridad aduanera me habilite como usuario aduanero. O sea, que si yo soy un UAP, que si soy un Altex o que si soy un OEA, fácilmente yo tengo que leer específicamente el título 4 con sus respectivos capítulos. Ojo, con sus respectivos capítulos. En esta guía 4, la guía 4, ustedes siempre van a encontrar que esa guía habla específicamente del último paso que yo tengo que realizar en los procesos de importación, exportación y tránsito aduanero. Y es la que habla de específicamente lo que son las inspecciones para modo de conseguir el levante o las autorizaciones de embarque. Cuando yo quiero, como técnico o como profesional en comercio exterior, conocer cuál es la normativa que rige el régimen de importación o las reglas o normas que controlan y regulan la importación en Colombia, tengo que leer específicamente de ese decreto 1165 el capítulo 5, el título 5, perdón. Ojo, el título 5. El título 5. O sea, que ahí voy a encontrar cuáles son los diferentes tipos de, cuáles son las modalidades de importación,
Allí es donde yo voy a encontrar el procedimiento, el paso a paso o los documentos soportes que yo tengo que hacer si necesito realizar una importación. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Muchachos? Por el momento no. ¿Quiénes tienen computadores allá en sus casas en estos momentos? Yo, profe, Todos Yo están no tengo, pero conectados estoy conectada. No, ¿están conectados todos al celular? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, me va a tocar hacer lo siguiente. Entonces, miren que aquí tengo el decreto 1165, veanlo. Este es el decreto 1165 del 2 de julio del 2019. Yo les decía que ustedes cuando entren aquí, lo primero que van a encontrar de este decreto es el título 1 que habla específicamente de disposiciones generales. Aquí, en estas disposiciones generales, encontramos el capítulo 1 que habla de los alcances de este decreto, de los principios que lo rigen y de las definiciones. Yo les hago a ustedes una pregunta. Ojo, primer concepto, ¿qué es un abandono legal? ¿Y cuál es la diferencia de un abandono voluntario? ¿Quién me dice? No todos, por favor. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta, ¿cuál es la diferencia de un abandono legal y un abandono voluntario? ¿O es primera vez que escuchan ese concepto? No, creo que voluntario cuando dejan la mercancía en, por ejemplo, en el almacén o algo así. No Más sé o si estoy menos. mal. Más o menos. ¿Quién más participa? Entonces, miren que le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es una aduana de paso? ¿Y cuál es la diferencia de una aduana de llegada o destino, que también se le conoce? ¿Cuál es la diferencia de una aduana de paso a una aduana de destino? ¿Quién me dice? Otra pregunta. ¿Qué es una aprehensión? ¿Y en qué casos se dan? ¿Nadie? Otra Cuando pregunta. le detienen la mercancía. ¿Eso es una aprehensión o es una detención? Aprehensión. ¿Una aprehensión? Sí. Como para verificar. O sea, le retienen la mercancía. Ajá, bien. ¿Qué viene siendo una autorización de embarque? Cuando todos las inspecciones y todo está listo, pues, la carga está aprobada por la gente de aduanas, por la policía antinarcóticos para zarpar. Otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una carga fraccionada y otra carga consolidada? ¿Cuál es la diferencia de una carga consolidada y otra que es fraccionada? Pues fraccionada sí casi no la había escuchado, instructor, pero pues consolidada es cuando varias personas ocupan un mismo contenedor, por ejemplo, de diferentes proveedores o exportadores, pues en ese caso. ¿Quién consolida la carga entonces? Lo consolidaría la gente de aduanas. ¿La agencia de aduana segura? ¿La agencia de aduana transporta carga?
No, sería Sociedad Portuaria, pero no me acuerdo bien La cómo se gente llama. de carga El internacional o los agente, transportadores. Ok. sí, el agente de carga se encarga de consolidar la carga de diferentes exportadores. ¿Cuál es la diferencia de un decomiso a una aprehensión? Diferencia de un decomiso a una aprehensión. ¿Nada? Sería que una que es la decomisada es que ya no, uno no puede ya obtener como la carga. Y la Ajá. otra sería como por un momento, como hasta que tenga un visto bueno o entregue alguna documentación faltante. O sea, es una medida cautelar. Sí, algo así, pues que la pueden liberar después de que se presente o se dé la aprobación de algo. ¿Qué es el endoso aduanero? ¿Qué es un endoso aduanero? ¿Nada? ¿Primera vez que lo escuchan? Sí, señor. Ahí sí nos ponchó. Sí, señor. Con ese término sí, o sea, estaba buscando acá en San Gulgo, pero con ese término sí, endoso no, ni idea, profe, no. Endoso aduanero. ¿Ustedes alguna vez han endosado un cheque? No. ¿Nunca? ¿Qué es endosar un cheque o endosar un título valor? Que se deja depositado y después se retira el valor. Endosar un documento o título valores que yo firmo en su reverso transmitiéndole la propiedad a otra persona, ¿se acuerdan? Ay, sí, ya me acordé, profe. ¿Cuál es la diferencia entre equipaje acompañado y no acompañado? ¿No? ¿Qué es un equipaje? ¿Qué se considera a nivel de comercio un equipaje? ¿Nada? Ok. ¿Qué es un levante? ¿Quién me dice que es un levante? ¿Qué es un levante? No, profe, cuando me voy para la discoteca y levanté, listo. No, eso no es. Cuando liberan la carga para seguir el proceso pues el proceso Ok, otra pregunta. ¿Qué es un menaje? ¿Qué es el menaje a nivel de comercio? Jóvenes, resulta que esas preguntas que yo les acabo de hacer son terminologías que ustedes deben de manejar ya. Ojo, que ustedes deben de manejar. Entonces, cuando yo les hablo aquí de que el primer título del decreto 1165 del 2019 habla de disposiciones generales, me está diciendo, ojo, me está diciendo o se está refiriendo nada más y a nada menos que aquí en el primer título, que es el capítulo 1, que tiene su primer capítulo, habla de definiciones. Ojo, habla de definiciones. Entonces, ustedes están en la obligación de aprenderse o de interpretar todas estas, ojo, todas estas definiciones que van a encontrar ustedes aquí desde el artículo número 3. Ojo, definiciones. Van a encontrar abandono legal, que viene siendo un abandono legal, que es un abandono voluntario, que es un acta de inspección y de hechos, que es un acuerdo comercial, que es una administración aduanera, miren todos los conceptos que ustedes tienen que saberse manejar. Tienen que manejar todo eso. ¿Por qué? Porque fácilmente cuando a ti te llaman y te dicen la mercancía fue decomisada, y si te dicen no, no fue decomisada, fue aprehendida, tú tienes que saber cuál es la diferencia de estos dos conceptos.
Ojo, ustedes tienen que saber la diferencia de estos dos conceptos. Y miren que aquí hay una cantidad de conceptos que es lo que va a hacer de que ustedes tengan un lenguaje técnico bastante fortalecido. Y cuando ustedes vayan a hablar con propiedad. Si ustedes no manejan estos conceptos fácilmente, pues no van a hablar de forma técnica. Y la mejor forma para nosotros proyectar que somos unos técnicos o que manejamos una temática es utilizar terminología técnica. Entonces aquí van a encontrar todo lo que son los tipos de arribo, que es un bulto, que es una carga, que es una carga granel, que es consolidación de carga, que es un certificado al proveedor. Miren, todos los conceptos nosotros los vamos a encontrar en el título 1 con su primer capítulo. Ojo. Preguntas. Preguntas. ¿Ha sido claro hasta allí? Sí, señor. Ok. El segundo, sí, dígame. No, que digo, sí, señor. Ok. El segundo título, miren que poco a poco él tiene 22 títulos. Ojo, 22. En esos 22 títulos ustedes van a encontrar 775 artículos. Ojo, 775 artículos. Instructor, pero eso no le parece que es mucho para nosotros aprender. No estoy diciendo que se aprendan todo esto. Pero sí necesito, jóvenes, que ustedes sepan cuál es la estructura de estos documentos. Entonces, si yo voy a hablar específicamente de que quiénes son los declarantes o quiénes están obligados aduaneramente o quienes hacen parte como operadores de comercio exterior, tengo que entrar y regirme, mis queridos aprendices, e irme al título número 2. Si voy a hablar específicamente de zonas aduaneras, primarias aduaneras, bueno, pues fácilmente yo voy aquí, ya tengo todas las terminologías, ya interpreté, ya memoricé la terminología, porque es clave para modo de que ustedes puedan entender todos los términos que son muy técnicos que vienen dentro de las legislaciones. Entonces, aquí es importante que por favor, mis queridos, ustedes vean y lean un capítulo por día, siquiera que, y hagan un resumen por día. Ojo, hagan un resumen por día. Eso ya es una tarea que les toca y yo pensé que ustedes esta tarea ya la habían hecho desde el principio del curso. Ojo, desde el principio del curso yo pensé que ya ustedes habían trabajado esta parte. Por eso me estoy dando cuenta con las preguntas que me hacen que hay todavía muchas falencias y muchas deficiencias. Entonces, miren que aquí ustedes, por ejemplo, cuando vayan a pasar al título 2, por ejemplo, voy a pasar al título 2, me habla de los declarantes y me dice quiénes son considerados declarantes y hay, según este decreto, realmente en Colombia se pueden clasificar que existen 16 tipos de declarantes diferentes aquí en Colombia. 16, ojo, 16, de los cuales esos 16 se diferencian según su actuación que puede ser directa o indirecta. Cuando hablo de directa es que no necesitan ningún intermediario entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y su empresa. Entonces aquí nos vamos a encontrar que dentro de ese título, que es el título 2, vamos a encontrar un capítulo 2 que habla específicamente de las agencias de aduanas, las cuales serán unos lugares de trabajo para ustedes. ¿Que dónde voy a hacer mis prácticas, instructor? Ustedes pueden hacer sus prácticas aquí en una agencia de aduanas de nivel 1, 2, 3 o 4. Instructor, ¿pero qué es una aduana nivel 4? ¿Qué es una agencia de aduana nivel 4? Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre una agencia de aduana nivel 1 y nivel 4? El nivel 1 es el máximo. El nivel 4 es... viene, o sea, se supone pero que cuando me los hablas mejores niveles máximo, es 1 y 2.
Pero cuando me hablas de máximo, ¿a qué te refieres? A que, digamos que es una calificación, por así decirlo. Entonces nivel 1 es como un A, nivel 2 es como un B, Sí, así. pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Con respecto a qué es de mayor y cuál es menor? No sabría cómo explicárselo. Ustedes tienen una pregunta. ¿Ustedes han visto, ustedes vieron los tipos de agencias de aduanas? No, ¿Nunca? ¿Nunca hablaron de esto? no, eso no lo hablaron. Solamente se veía como cuando uno digitaba en documentos y eso. Pero en sí no lo hablamos. Ok, ok. Entonces, miren, pues vamos a tener que hacer, vamos a tener que, pues que trabajar esto. Antes que ustedes se me vayan, pues vamos a tener que comernos toda esta legislación, aprendices. ¿Qué les parece? ¿Qué les Bien, profe, parece? mejor. Sí, ¿Qué sí, sí, piensan? señor, súper, sí, buena idea. Pero yo necesito que ustedes me lean estos decretos. Tienen que sacar tiempos y lean una horita. Es que le tienen que leer, no están leyendo. No están leyendo. Entonces, miren que aquí, miren todo lo que nos estamos perdiendo, ustedes están perdiendo. Por ejemplo, ustedes estas preguntas que yo les hago, se las hacen una agencia de aduana para contratarlo y no lo van a contratar. ¿Qué les parece? Entonces, en cuanto al el título número 3, o zonas primarias aduaneras, que son los lugares donde están habilitados para el ingreso y salida de mercancía, miren que aquí habla todo lo que es zonas primarias aduaneras, según lo que dice esta clasificación que yo tengo acá, la descripción que yo tengo acá. Tercer título, zonas primarias aduaneras. Si yo me voy al decreto, si yo me voy a ese decreto, el decreto este me dice cuáles son los lugares habilitados para el ingreso y salida de viajeros y mercancía bajo control aduanero. O sea, instructor, que no solamente se controla la salida de mercancía, sino de los viajeros. Sí, señor, usted lo ha dicho. Y aquí lo define claramente. Entonces, ¿cuáles son los aeropuertos que están habilitados? ¿Cuáles son los puertos que están habilitados? Por ejemplo, aquí habla en el artículo 77. Dice, los muelles o puertos para la entrada y salida de mercancía bajo control aduanero deberán constituir una garantía global bancaria o de compañía de seguros para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por un monto máximo equivalente a 25% del promedio del valor SIP de las mercancías que se estimen serán objeto de carga y descarga. O sea, que si yo quiero constituirme y quiero ser habilitado como un muelle o un puerto de entrada y salida de mercancías, uno de los requisitos es que yo venga y constituya una garantía global o una póliza de seguro mínimo del 25% de todo, ojo, de toda la carga que yo movilice en un año. Por ejemplo, que si yo movilizaré, tengo proyectado que voy a movilizar cargas por un valor de 100 millones de dólares o de 50 millones de dólares, saquen el 25% de eso y allí se darán cuenta que un puerto tiene que cumplir con una reglamentación específicamente con eso. Ustedes se preguntarán, instructor, pero la DIAN, ¿por qué pone un puerto a que saque pólizas o garantías bancarias globales? Pues fácilmente porque lo que quiere la DIAN es que si él es sancionado, tenga con qué pagar esas sanciones. Si no tiene plata él, pues que lo pague el banco o que pague la agencia o que pague las empresas aseguradoras. Entonces aquí, en este título, usted va a encontrar cómo puedo yo constituirme como un puerto o una zona primaria aduanera y cuáles son los requisitos para hacerlo. ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Escucharon? Ok. Que si yo quiero ser un depósito habilitado, pues, ¿qué tengo que hacer? Miren, aquí están depósitos que pueden ser públicos o privados. ¿Qué se puede hacer para habilitar un depósito público? Aquí aparece. Aquí está todo el paso a paso. Los depósitos privados. Miren,
Aquí aparece toda esa parte. Miren. Aquí aparece todo esto, jóvenes. Compañeros, perdón, aprendices, los instructores, por ejemplo, la instructora Delphi nunca le habló del decreto 1165, nunca hablaron ustedes de esta forma del decreto 1165. Pues la profesora Delphi sí lo mencionó, habían evidencias referente a eso, pero no se hizo la tarea de revisarlo al detalle. Ya, por ejemplo, miren, un depósito privado para constituirse como depósito habilitado tiene que tener un área útil de almacenamiento de extensión o igual o superior a 1000 metros cuadrados. 1000 metros cuadrados. ¿Qué les parece? O sea, estos son requisitos para que ustedes se den cuenta. Ah, bueno, yo quiero convertirme en un depósito privado. Ya, bueno, ya saben dónde tienen que irse. Ojo, ya saben dónde tienen que irse. Y miren que aquí también habla de las mercancías que se pueden introducir a los depósitos o a los a los duty free que nosotros encontramos en ¿dónde? Encontramos en aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Mírenlos. Aquí aparece todo lo concerniente a los tipos de depósitos que se pueden constituir y cuáles son sus diferentes obligaciones. Ojo, obligaciones. Muy bien. Seguimos. Posteriormente viene el régimen de importación. Súper. Los tres regímenes que nos competen a nosotros y que son, pues, ojo, y que son claves, por ejemplo, aquí tiene. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional o el TAN, por ejemplo, desde el artículo 140, miren cómo hace. Aquí habla el arribo del medio de transporte, o sea que hay que hacer un aviso de llegada del medio de transporte. Aquí te lo dicen, por ejemplo, aquí te lo dicen, te hablan del aviso de llegada. Miren lo que tiene que ser el aviso. Ojo, cuando ya venga la carga, en el caso de los medios de transporte no tengan carga o transporte únicamente pasajeros, el transportador dará aviso de su arribo o de la edición de impuestos nacionales con una anticipación mínima de 6 horas si se trata vía marítima y 1 hora. Ojo, si no cumple esto puede ser sancionado. El incumplimiento de esto que estamos viendo aquí, del arribo, del aviso del arribo del medio de transporte, si no se hace en 6 horas antes, para marítimo, puede ser sancionado. Y si no se hace 1 hora antes, cuando corresponda a vía aérea, puede ser sancionado también. Entonces, miren lo importante de que ustedes manejen esto, ¿no? Entonces, los medios de transporte, por ejemplo, ya sea un buque, son considerados, ojo, son considerados como una importación. Un medio de transporte como un buque es considerado como una importación. Y aquí, ese buque cuando llega a Colombia para dejar carga, tiene un plazo máximo hasta de 30 días calendario a partir de su llegada al territorio aduanero nacional para salir del país. Si no sale, pues entraría a ser aprendido y se le aplicarían las normas legalmente constituidas para modo de ese tipo de casos. Por ejemplo, aquí ustedes van a encontrar qué sucederá en el momento que tengo que hacer cuando el transporte se me dañe. Ojo, se me dañe. Aquí el manifiesto de carga, por ejemplo, cuando el medio de transporte llega a territorio nacional, tiene que hacer carga en el sistema informático aduanero de lo que es el manifiesto de carga. Y el manifiesto de carga es toda la información, tiene que definir cuántas unidades de carga está transportando. Ojo, el número de documentos de transporte, cuánto es el número de bultos, toda esa información la tiene que transmitir el capitán del buque o de la aeronave al territorio aduanero nacional.
¿Qué información deben tener los documentos de transporte? Miren que aquí me lo está diciendo. Ojo, aquí están. Miren cómo, miren que aquí en este me está diciendo cómo se debe transmitir esa documentación, ¿no? Ante la autoridad aduanera. ¿Y cuánto tiempo? Ojo, mínimo 12 horas a la llegada con anticipación a la llegada del medio de transporte. O sea que toda esa información del manifiesto de carga y los documentos de transporte tienen que estar cargada 12 horas antes de la llegada. Aquí vamos a encontrar, mejor dicho, nos toca estudiar esto, muchachos. Nos toca estudiar todo esto. Y yo creo que desde mañana voy a comenzar a enviarle videos explicándole cada una de estas cosas. ¿Qué es una carga a granel? ¿Quién me dice? Y me da un ejemplo. ¿Qué es una carga a granel y un ejemplo, por favor? Eso se lo expliqué yo, ¿no? O se lo explicó Delphi. Yo a los primeros días que yo estuve con ustedes le explicaba eso, ¿no? Que se transporta sin empaque, sin Sin empaquetar. empaque. Sí. Sin Y, embalaje. por ejemplo, granos. O sea, exacto. La gasolina es ¿qué tipo de granel es? Líquido. Obvio, muy bien, líquida. También con el café, pues anteriormente se veía mucho ese tipo de cargas a granel. Sí, se ve, no, se ve, todavía se ve. El café de exportación se está vendiendo en sacos, o se está vendiendo, perdón, cuando se vende en saco viene embalado, ya no sería considerado una mercancía a granel, ¿no? A granel es que cuando, como lo dijeron ustedes, se vende sin empacar, sin embalar. Entonces, una pregunta, ¿qué tengo que hacer yo o hasta cuándo se me da a mí un margen de tolerancia cuando la mercancía a granel tiene un excedente o un faltante en cuanto a peso? Pero aquí, vean. La respuesta a esto está aquí, miren, vean. Existe un margen de tolerancia para este tipo de casos. O sea, usted sabe muy bien que la gasolina se va evaporando, ¿no? Se evapora. Entonces, la gasolina, los transportadores de gasolina o los importadores vienen y cargan un 5% más para el tránsito de esa gasolina hasta que llegue a la aduana destino. Para que cuando llegue ya sepan cuántos galones llegaron y no vayan a tener problemas con que se están declarando más o menos de lo que realmente dice la factura comercial. Entonces, miren que todo esto, mis queridos, es lo que dicta la 1165 con respecto a una importación o con respecto a una importación. Aquí están las obligaciones del transportador, por ejemplo, cuáles son las obligaciones del agente de carga internacional, lo que se llaman los ASI. Por ejemplo, me hablan específicamente también de las provisiones a bordo para consumo y para llevar. Por ejemplo, cuando llega un buque a un puerto extranjero, fácilmente él tiene que comprar comida, alimentos y cosas para llevar de los tripulantes. Entonces, ahí es donde aplica esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el proceso de importación? Mírenlo acá. Miren cómo se hace. Ojo aquí. Entrega al depósito o a zona franca. Aquí habla específicamente cómo es esa entrega. Miren cuántos días hábiles se deben de presentar el descargue con las inconsistencias, si las hubieres cuando es vía aérea, y 5 días después cuando es vía marítima, por ejemplo. Entonces miren que esto aquí, jóvenes, son casos muy puntuales que fácilmente los va a llevar a ustedes a no cometer tantos errores si desconocen la ley. Entonces, miren cómo se hace el ingreso a la mercancía, la permanencia de la mercancía. Una pregunta, ¿cuánto tiempo debe permanecer esa mercancía en un depósito habilitado para su nacionalización? ¿Cuánto tengo 30 yo? días. ¿Cuánto? ¿Sí, 30. cuánto? ¿30 días o un mes? Un mes, creo.
Un mes, Muy velo bien. aquí, vea. Míralo aquí, artículo 171. Permanencia de la mercancía en el depósito, vea. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por un término de un mes contado de la llegada de su llegada al territorio nacional. Cuando la mercancía se haya sometido a una modalidad de tránsito, la duración de este se suspende, el término aquí señalado hasta la cancelación de dicho régimen. El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado un mes más en los casos autorizados por, o sea que si yo en un mes no presento la declaración de importación o no entro a hacer el proceso de nacionalización de la carga, yo puedo solicitar a la DIAN un mes más y ellos me lo pueden autorizar. ¿Ok? Ellos me lo pueden autorizar. Ellos me lo pueden autorizar. Muy bien. ¿Cuáles son las diferentes modalidades de importación? O sea, instructor, ¿quiere decir eso que existen diferentes modos de importar en Colombia? Sí, señor. Miren cuántas aparecen, vean. Miren cuántas son. Realmente no son 12. Son más de 12. Son 15. ¿Por qué? Porque esta que tenemos aquí se subdivide. Ojo, esta que se subdivide, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferentes modalidades de importación en Colombia? Importación ordinaria, que es la que más, es la que comúnmente se utiliza. Ojo, ¿cuál es la diferencia? ¿Quién me define qué es una importación ordinaria? Señores, cuando yo hablo que esa importación es ordinaria, ¿es por qué? Porque va a cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? ¿Qué me dice? ¿Quién se anima? Hay 10 aprendices conectados. A ver, tiren. Andrea, Pues esa es la común, ¿no? O sea, se hace y Gloria. se queda Ajá. aquí. Por ejemplo, hay otra Eso, que es muy perfección. bien, Gloria. Instructor, lo que pasa es que esa importación es cuando yo introduzco mercancías al territorio aduanero nacional y esa mercancía se queda permanentemente en Colombia. ¿Listo? ¿Ok, Gloria? Sí. Ok. Eso es así que se define, ¿no? Entonces, miren que ustedes tienen que saber cuáles son las modalidades de importación, futuro técnico, y aquí comienza a especificar cada una, cómo se describe, cómo se hace una importación ordinaria. Véalo, cómo se hace, quién está obligado a declarar, cuáles son las oportunidades para declarar. ¿Ok? Miren, aquí aparece. Aquí aparece, cuando ustedes estudiaron los tipos de declaraciones de importación, tipos de declaraciones, no modalidades de importación, que es diferente. Los tipos de declaración de importación, aquí es donde aplica, ojo, la declaración inicial, la declaración anticipada, la declaración de corrección, la declaración de modificación y la declaración de legalización. Cuando ustedes en el documento declaración de importación, código 500, en su parte trasera, donde ustedes les explican qué se coloca o qué información se coloca en cada una de esas casillas, ahí van a encontrar tipo de declaración y ahí definen cuáles son los tipos de declaración. Entonces, si yo voy a hacer una declaración de importación, ojo, una declaración de importación ordinaria, me tengo que ir. ¿A dónde? Al título 5, capítulo 4. Velo aquí. ¿Qué es la que más se utiliza en Colombia? Velo. ¿Dónde se debe de presentar la declaración? La declaración de importación deberá presentarse ante la Dirección Seccional de Aduanas o de Impuestos Nacionales con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la mercancía a través de servicios informáticos electrónicos en la forma en que determine la unidad administrativa. O sea, que todo debe hacerse a través de plataformas tecnológicas. Instructor, ¿y cuáles son los documentos de los documentos soporte de una declaración de importación ordinaria? Velo aquí, artículo 177, velo, mírenlo.
Velos aquí, vean. ¿Sí lo ven? Hola, hola. ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, señor. Miren, aquí está, vean. Registro o licencia de importación que ampare la mercancía cuando a ello hubiera lugar. O sea que este documento no necesariamente es obligatorio. ¿Cuándo hay licencia de importación o registro de importación? Cuando la mercancía, dependiendo del tipo de mercancía. La factura, cuando hubiera lugar a ella, porque a veces viene y no hay lugar a ella. O sea, se puede utilizar la lista de empaque, ojo, o se hace una cotización o se utiliza una factura pro forma. Documentos de transporte, ya sabemos muy bien cuáles son los diferentes documentos de transporte o los documentos de viaje que están acompañados normalmente, manifiesto de carga con los otros documentos de contrato de transporte, BL, guía aérea o carta de porte. La prueba de origen, certificación de origen, si realmente la quiero aplicar, si existen acuerdos comerciales con el país importador, con el país de vendedor, por ejemplo. Certificado de sanidad o exigidos por la norma. Esto depende del tipo de producto. No todos lo necesitan, no todos lo requieren. Lista de empaque, mandato, declaración andina del valor. Ojo, aquí están, miren, vean. Aquí están. Aquí es donde se enuncian, ojo, donde se enuncian todos y cada uno de los documentos si yo quiero hacer una declaración de importación ordinaria. Van a encontrar en el artículo 178 cuando no se aceptan la declaración de importación. Miren, aquí están. Cuando la declaración de importación no haya presentado con posterioridad el término establecido en el artículo 171. Ahí me está diciendo. Cuando la declaración de importación no se presente o se haga en una aduana diferente a donde llegó la mercancía. Miren, aquí están las causales. ¿Verdad? Aquí están las causales. Señores, con esto quiero decirles, mis queridos, que todo viene acá y voy a seguir, ya no voy a irme tanto allá, voy a irme para terminar mi exposición con respecto a esto que preparé hoy. Entonces miren todo lo que usted va a encontrar en el decreto 1165. Ah, que yo quiero saber cómo se importa en Colombia, ¿qué tengo que hacer? Me voy al título 5, que habla de importación. El título 6 habla de exportación y el título 7 habla de todo lo que es tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y transporte, que son los tres procesos más, los tres regímenes más importantes dentro del comercio exterior colombiano. Ah, que es que yo voy a trabajar en una zona franca y quiero saber, yo quiero montar una zona franca. Ahí está en el título número 8. Ah, que es que yo quiero saber cuáles son las diferentes zonas de régimen aduanero especial que existen en Colombia. Hay 4. Ojo, Puerto Libre, San Andrés, la región de Urabá, Tumaco y Guapí, Maicao, Uribe, Manaure y Leticia. ¿Cuáles son los? Eso normalmente están en los títulos del 9 al 12. Si yo quiero saber, miren que anteriormente el 1165 en el título 14 hablaba de todo lo que era el régimen sancionatorio, así como su título en el título 15, causas de aprehensión y decomiso de mercancía. Miren que aquí aparece todo, mis queridos. Entonces tenemos trabajo que hacer, jóvenes. Me gusta que pues ya estamos casi a terminar la 7ª evidencia. Tienen que presentarla porque tenemos que aprovechar este último mes, mis queridos, para trabajar todo lo que es la normativa aduanera. Si no sabemos esto, estamos ponchados y fácilmente nunca vamos a poder, primero, ser seleccionados en una agencia de aduana y segundo, vamos a estar a expensas de cometer muchos errores en la agencia de aduana. ¿Qué les parece? Chicos. Excelente la retroalimentación. Entonces, estos jóvenes yo puedo venir aquí y decirles, pero esto necesitamos que me lo lean, mis queridos. Necesitamos que me lo lean. Yo les voy a mandar, bueno, estos documentos son bastante extensos, pero ustedes lo pueden bajar de Legicomex o también lo pueden bajar de páginas especializadas o de Google, también lo pueden hacer. ¿Ya? Entonces, esto es lo que contiene, los títulos que contiene el decreto 1165. Pero, instructor, usted me está mostrando aquí que aparte del decreto 1165 también tiene su reglamento, que es la resolución 46 del mismo año, ¿no? Del mismo año.
Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta resolución? Miren lo que vamos a encontrar. Esta resolución tiene no 22 títulos, sino 20 títulos. Ojo, 20 títulos. Esos 20 títulos, miren lo que vamos a encontrar. Mírenlo ahí. En esos 20 títulos es donde se especifica mucho más lo que me dicta a mí el decreto 1165. O sea, instructor, usted me está queriendo decir que con esta resolución y con este reglamento se especifican y se orienta más y se profundiza más en cada uno de estos aspectos. Y la respuesta es lógicamente que sí. Cada decreto tiene que tener su resolución de reglamentación. Se reglamenta, por la cual se establece el reglamento para aplicarlo. O sea que se va mucho más a profundidad la explicación de cada uno de los apartes del decreto 1165. Entonces, miren lo que tenemos acá. Y quiero irme aquí, artículo 697. Mientras que el decreto 1165 tiene 775, la resolución tiene 697 artículos en todo lo que son sus 20 títulos. Y miren que habla y tiene concordancia, son muy parecidos. Y aquí es donde me voy a esta parte. Estos son, jóvenes, los dos contenidos. Mírenlo. Estos son los dos contenidos del decreto 1165 y de la resolución. Pero aquí, ojo, esto sí lo ven, y de la resolución 46. Por ejemplo, si yo lo leo paralelamente, voy a encontrar que, por ejemplo, en el 1165, cuando hablan de declarante, en el título 2, ojo, en el título 2, velo aquí, mire la flechita. Si me voy a la resolución 46, eso habla y profundiza más en el título 4. En cambio, si voy a hablar y leo zonas primarias aduaneras en el 1165, en el 46 me voy al título 5, zonas primarias aduaneras y habilitación usuaria no. O sea, que me profundiza más y me reglamenta y me da un paso a paso mucho más claro de lo que tengo que hacer. Que yo quiero hablar del régimen de importación. En el 1165 está en el título 5, mientras que aquí está en el título 6, en la resolución 46. Que si quiero hablar del régimen de exportación, quiero conocer, me voy al título 6 del 1165, pero en la resolución o en el reglamento tengo que irme al título 8. Mientras que en el régimen de tránsito aduanero, que es el título 7, yo voy a encontrar en el título 9 de la resolución. Y por último, zonas francas. Y después podemos encontrar, por ejemplo, en el título 9 del 1165, que habla de San Andrés y Providencia y Santa Catalina, me tengo que ir al título 11 y así sucesivamente. Entonces, muchachos, esto es importantísimo para ustedes. Esto es importantísimo. Yo necesito que, por favor, les voy a compartir aquí. Ojo, les voy a compartir acá. Voy a tratar de ver si puedo enviarle eso por internet, por el grupo de WhatsApp. A ver si me lo deja enviar. Aquí tengo los tres, vean. Decreto 1165, resolución 46. Y después viene nada más y nada menos que el 920, que es el decreto que es que el régimen sancionatorio. Aquí es donde ustedes van a encontrar todas las sanciones a que ustedes se van a ver inmersos si van en contra de lo que es la normativa aduanera y cuánto ascienden las multas y cuánto ascienden estas multas. Entonces, para las evidencias que hacen falta, por favor, tienen que estudiar eso. Tienen que estudiar eso. Por ejemplo, cuando yo ¿en qué momento hago yo una declaración de legalización? ¿Quién me dice esa respuesta? ¿Cuándo me toca hacer una declaración de legalización? ¿Quién me dice?
¿Cuándo hago una de modificación? ¿Cuándo hago o cuándo me toca hacer una declaración de corrección? ¿Nadie? Entonces, jóvenes, ustedes sí ven que nos toca leer mucho más. Ustedes cuando vayan a una entrevista de trabajo, ustedes los van a bombardear de qué, que si conocen y manejan la normativa aduanera. ¿Y cómo vamos a hacer si no sabemos la normativa? Muchachos, los escucho. Jennifer Londoño, ¿qué te parece? Jennifer, Hola, instructor. ¿cómo te sientes después de lo que acabo de decir? Pues un poco mejor, la verdad, porque siento que así desde el inicio nos hubieran como explicado más las cosas, aunque obviamente también es parte de que no hemos dedicado al 100 a leer, a estudiar un poco más profundo, ¿cierto? Pero Sí. también digamos que no nos han explicado tan al detalle todas esas normatividades. Ya. Gloria, Esperanza. No, pues muy bien, profesor, porque siempre refuerza algunos conocimientos y pues esto, digamos que nos hace pensar un poquito más y como estar más alerta hacia esas preguntas. Lo que sí me gustaría es esto, como esas preguntas que usted nos hace, no sé si es posible que usted nos mande un documento con esas preguntas y no sé, de pronto ir uno mismo respondiéndolas, tal vez queda más fácil y Ok, no sé, al menos yo sí. ¿Cómo te sentiste cuando, Gloria, cómo te sentiste cuando yo hacía preguntas y no tenía respuestas? Un poco frustrada, no me gusta como no saber la respuesta, pero en parte pues me hace sentir bien porque al menos digamos que me motiva a aprender más y a esforzarme un poco más. Ok. Caterine, Piedradita. Catherine. Sí, señor. Catherine, imagínate tú que tú vas a buscar tus prácticas y te hacen una entrevista para seleccionarte y comienza tu jefe inmediato a bombardearte a este tipo de preguntas que yo te acabo de hacer. No, pues, profe, no podría pasar esa entrevista y pues sería algo vergonzoso. Entonces, como decía ahorita Gloria, es algo que lo motiva a uno a aprender. Entonces, lo que voy a hacer es a tomar apuntes de todo eso. Sí. Ok. Luna, gracias, Caterine. Luna se escapó, se fue. Valentina Terán. Diga. Valentina, ¿cómo te sentiste hoy? Bueno, pues la verdad pues tenía pues bastante pues en todo esto del régimen habanero pues con muchas falencias, pero pues ya tengo más conocimiento y ya pues eso me motiva a seguir investigando, a seguir cada día leyendo más y eso. Entonces, jóvenes, sí, de pronto la modalidad pues virtual, donde ustedes son el centro de la formación y todo, pero obviamente pues yo voy a tratar desde mañana voy a comenzar a hacer videos por cada uno de los títulos, ¿no? Y voy a ir explicando un poco de los títulos, ¿no? Cuando, Gloria, tú me decías de los conceptos, esos conceptos los vas a encontrar en el título 1, capítulo 1, y esa conceptualización ustedes tienen que aprenderla o interpretarla, que cuando se les hablen a ustedes, ¿no? Que pues, por ejemplo, el levante automático, ¿no? Que pues una aprehensión, ¿no? Que se nos va a hacer un decomiso, se nos hicieron un decomiso, ¿no? Que yo tengo que hacer, no, pues el declarante dijo que iba a hacer
un abandono voluntario, ¿no? Que tiene que hacerse un abandono legal. Entonces, eso tienen ustedes que manejarlo. Muchachos, ¿cómo vamos con las evidencias? ¿Cuánto les hace falta? ¿Cómo van? ¿Por qué evidencia vas, Jennifer? Perdón, Ketty Luz Palacio, ¿por qué evidencia vas? Bueno, señor. Buenas noches, profe. Ya estoy culminando las 6 y las 7. Ok, ojo con esas, que esas son importantes con lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Angie Vanessa. Angie, hello, wake up, Angie. Are you there? Yolima, ¿cómo van las evidencias? Hola, profe. ¿Cómo estás, mija? Profe, nosotros vamos en las 6 y las 7, que somos Sí, el grupo de las 4 muchachas. Tenemos que sí, corregirle la guía 5 y en esas sí. estamos, profe. Ok, perfecto. Valentina. Valentina, Voy ¿cómo por las vas? 5. Ok, Por- bueno. Ok, jóvenes. Bueno, son las 9:17 de la noche. Vamos a dejar hasta aquí. Y por favor estén pendientes de los links que voy a estar compartiendo, ¿oyeron? Para modo de que vean los videos. Sí, señor, muchas gracias. Y instructor, y también la 7, la evidencia 7 no la hemos explicado, sí, ¿no? Ok, déjame la miro de una vez. O si quiere, en breve también nos puedo hacer un videito con la explicación de la evidencia, porque creo que no se han explicado. Ok, yo la tengo aquí abierta. Ok, mira. Aquí habla de la número 7. La número 7 viene siendo esta, miren, vean. La evidencia de declaraciones diligenciadas de modificación, legalización y corrección. ¿Quién de ustedes está trabajando la 7 ya? Alguien me escribió hoy y me dijo, pues, jóvenes, ustedes tienen que tener claro qué viene siendo una declaración de modificación, en qué momento las utilizo. Cuando me toca no hacer una declaración inicial, sino después de esa declaración inicial, ojo, cuando hablo de declaración inicial es la primera declaración que se hace, pero cuando hay errores, dependiendo del tipo de errores o equivocaciones, yo tendré que hacer una declaración de modificación o una declaración de legalización y una declaración de corrección. ¿En qué momento me toca hacer eso? Tienen que tener claro eso. Ojo, tienen que tener claro eso. Entonces les recomiendo que para hacer esta evidencia, ustedes tienen que primero que tener claro cuándo me toca hacer una declaración o diligenciar una declaración de modificación o una de legalización y una de corrección. Cuando ya ustedes comprendan eso, se les va a hacer mucho más fácil la explicación de la evidencia 7, la aplicación. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que hacer un documento escrito donde ustedes demuestren que saben hacer una declaración de modificación, una declaración de legalización y una declaración de corrección. O sea que tienen que hacer tienen que diligenciar 3 declaraciones diferentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Instructor, pero ¿cómo sería una declaración? O sea, ¿cómo es el formato? O pues, No, el formato es la 500, mija. ¿formato es qué? Es el código 500, la declaración de importación, el código 500, es Sería, el mismo. sería esa misma también para la legalización y corrección. O sea, Sí, lo que pasa es que, mismo. ojo, Bueno. es el mismo formato, pero tienes que identificar en una de las casillas que es una modificación, que es una legalización y que es una corrección. ¿En cuál casilla será? Ustedes tienen que buscar eso. Bueno, listo, ya con el formulario 500 de declaración, listo, sí. Es la misma. Ojo, es la misma. Acuérdense que existen diferentes tipos de declaración de importación. Ojo, declaración inicial. Ojo, declaración anticipada, declaración de modificación, declaración de corrección y declaración de legalización.
Entonces, no es que existe un formato por cada una, es el mismo formato que es el código 500, es el mismito, ojo, el mismo formato, pero en una de las casillas internamente yo tengo que decir que es de modificación, que es de legalización o que es de corrección, ¿ok? Ah, listo, señor. Listo. ¿Alguien tiene otra pregunta? Profe, Sí, dime, mija. usted ya calificó la corrección del grupo de Dylan, Cristiano Conner y Angie Camacho. ¿Qué día la presentaron? El mismo día que usted calificó y tocó. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De todos modos, miren para ver. Yo creo que sí. Yo no tengo ninguna evidencia pendiente por evaluar. Todos los días yo me meto a mirar de aquí de todos modos. Pasa que este internet está pesado. No me está dejando trabajar hoy aquí. Voy a darle territorio. No, está muy pesado. De todos modos, ya yo evalué. Verifiquen, por favor. Verifiquen, listo. Vale, profesor. Bueno, mis queridas y queridos, fue un placer haber estado con ustedes hoy, como siempre. Feliz noche, gracias. Bueno, listo, pues. Chaito, mis queridos. Muchas gracias, Gracias, instructor. profe, que Hasta tenga luego. Ok, gracias a ustedes.